Les invito a que oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque Señor, hemos visto tu amor nuevamente a lo largo de esta semana. Has permitido, Señor, que esta congregación amada tuya pueda también, Señor, gozarse de manera familiar. Nos permitiste el año pasado irnos a casa como familias y en cada uno de nuestros hogares tener una iglesia. Y hoy, Señor, permites que en esta semana, cada uno de los días, cada una de estas células, cada una de estas iglesias pequeñas, congregaciones pequeñas que estuvieron en hogares a lo largo de todo el año, hoy hayan estado también aquí, Señor, dirigiendo el culto y estando cerca de ti, Señor, adorándote. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das a todos. Gracias también, Señor, porque seguramente sabemos que en el corazón de muchos de nuestros hermanos que quisieran también estar aquí, Señor, dirigiendo y estar aquí adorándote y estar aquí prestos y dispuestos, Señor, a seguir tu mandato. Señor, tú también hoy los guardas y los cuidas en donde quiera que estén. Pedimos, Señor, en este momento que te manifiestes en nuestras vidas como lo has hecho siempre, pero en este momento, Señor, que nos permitas abrir nuestro corazón para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder, Señor, escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros en este día en el que hemos de hablar de los niños. Aquel personaje pequeño, Señor, que como lo dice tu palabra, Señor, no se los impidáis porque de ellos es el reino tuyo. Permite, Señor, pues que podamos escudriñar las Escrituras en tu nombre y ayuda, Señor, a este siervo inútil, Señor. Que las palabras que salgan, Señor, sean hechas, Señor, y todas dadas por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escucho? Ok. Estaba leyendo en la semana muchos conceptos alrededor de los niños. Hemos estado hablando toda la semana acerca de la familia. El día lunes empezamos hablando a los padres, el día martes a las mamás, el día miércoles, el día de ayer a los jóvenes y hoy toca hablar de los niños. ¿Cuál es el rol que juega el niño dentro de la iglesia, dentro de la familia? ¿Sí? Y para ello, estaba yo en mi recámara esta semana y de repente alcé mi mirada, mis ojos, y vi que ahí en un pequeño estante que últimamente, como es mi oficina, ahí puse una pequeña repisa y ahí alojé algunos libros, algunas cosas que necesito, como una lámpara y cosas así. Y dentro de ellos me encontré este librito que es de la disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, a la cual pertenecemos. Y le empecé a echar un ojo para acordarme un poco de todo. Obviamente este libro habla de disciplina, porque también en la Iglesia Nacional Presbiteriana tenemos disciplina. Pero no quiero decir que si vamos a hablar de niños vamos a hablar de disciplina. Seguramente va muy ligado. En las familias lo reconocemos. A veces a nuestro hijo, a nuestra hija, de repente, casualmente hay que jalarles un poquito las orejas, reivindicar el camino por el cual van, las actitudes que toman. Pero no, creo que la Biblia no necesariamente, a pesar de que sí lo comenta, no vamos a hablar en este momento particularmente de la disciplina que requiere el niño. Pero lo traje aquí porque obviamente en el apéndice 3 habla de la Declaración de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Y me estaba leyéndolo y este párrafo particularmente, si usted tiene este libro, hermano, en casa, ahorita no lo abra, con más calma en la semana, recuerde, es la disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana. En la página 227 está el apéndice 3. Particularmente el párrafo número 3 dice así:
Considerando que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso, y recalco, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Más adelante habla de la necesidad de esa protección, más adelante habla de los principios que rigen esta postura de la Iglesia Nacional Presbiteriana, o en este caso particularmente de la Organización de las Naciones Unidas, pero hace mención precisamente a algo que hoy como que el mundo dicta desde una óptica de la Organización de las Naciones Unidas, que supone que es pues una organización que vela de alguna manera por los intereses de muchos, apéndices atrás, apéndice adelante, habla de las mujeres, habla de los jóvenes, habla, etcétera, de muchas cuestiones. Pero particularmente aquí causa un poco de confusión el que este tipo de oficios, este tipo de reconocimientos a nivel mundial, hablen de que, y se reconozca al niño que tiene una falta de madurez física y mental. Obviamente están hablando de niños seguramente entre 0 y 6 años, 8 años, y va a depender del país, algunos a lo mejor hasta los 12 años, etcétera. Pero resulta incongruente, y ese es el punto, que hablan de que el niño tiene una falta de madurez física y mental, que necesita protección y cuidados especiales, incluso una protección legal, cuando hoy en día hemos escuchado ya en diversas ocasiones, en diferentes medios, en diferentes lugares, que hoy se le está, o que le quiere permitir al niño, incluso poder elegir si quiero seguir siendo niño o niña, o en lugar de niña, quiero ser niño. Y hoy se apela a que las conductas del niño deberían de tomarse en cuenta, ¿no? Más o menos así como cuando un malhechor, que es, digamos, cachado en infraganti, se dice, es puesto a disposición de las autoridades, se sabe, porque ahí está la víctima, que es culpable, pero entra a derechos humanos, más o menos, ¿no? Una analogía. Y entonces, bueno, lo demás ya lo sabemos. Pero regresemos a nuestra lectura, hermanos. Esta semana estamos hablando de: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y me gusta empezar así. ¿Por qué se dirige al padre o en este caso a la madre? Cualquiera de los dos, dependiendo de la figura, que en este caso es el liderazgo, es la figura que se tiene como cabeza de esa familia. Porque habéis conocido al que es desde el principio. Hoy quizá algunos diríamos, vaya, hasta que lo conociste, ¿no? Ya a tu edad, ya tan maduro, ¿no? Era obvio, algunos dijéramos si pudiéramos tener esa postura. Y después avanza o retrocede en el tiempo, como queramos verle. Dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces al papá y a la mamá le dice: porque habéis, como si lo tomáramos así, no esa es la postura de la iglesia, es como que qué bueno que ya la captaste, qué bueno que el Señor te tocó, que su Espíritu te tocó y tú por fin ya lo conociste al que era desde el principio. Porque desde el principio te cuidó y te guardó, desde que fuiste niño, joven, etc. Qué bueno que ya lo conociste. Por otro lado, se dirige al joven y le dice: porque ustedes han vencido al maligno. Porque el joven se sabe que a su edad, entrando a la etapa madura, tiene muchísima fortaleza, principalmente física. En algunos casos, y si no estamos de novieros o no están de novieros, seguramente hasta fuerza espiritual también. Porque de repente que me cortó, que no me cortó, que me hizo caso, que no me hizo caso, y entonces ya entra una debilidad. Pero ahora llega a hablarle a los hijos. Básicamente estamos haciendo la analogía a los niños. Os escribo a vosotros, hijos, porque han conocido al Padre. Porque en este momento ya lo conocieron. Y es como si lo viéramos ahora en retrospectiva.
y entra una persona que se sabe y sabemos que es hijo de Dios, pero que él quizá todavía ahorita no lo sepa. Y entonces él empieza primero a venir, a llegar, se empieza a congregar, empieza su etapa de educación, no importa si estamos hablando de un pequeño de 8 años, no estamos hablando si estamos hablando de una persona de 12 años, un joven de 18 años, 20 años, un adulto o ahora lo que decimos adultos mayores. Pero ellos llegan y empieza un crecimiento y una madurez espiritual. Y entonces podríamos también hacer la analogía a que Juan se está refiriendo a que los niños son todos aquellos, o somos todos aquellos que no hemos llegado a una madurez tal que hemos conocido al Padre, porque hemos venido, nos hemos acercado, nos han presentado la palabra, pero no lo hemos conocido, o quizá lo hemos conocido, pero no hemos vencido al maligno, porque constantemente hacemos algo que va en contra de las Escrituras. Y quizá algunos sí, y me cuento entre los que no, seguramente, porque todos somos pecadores, dice la palabra. Pero incluso algunos que ya son más maduros y han conocido al que es desde el principio. Pero vamos a remontarnos un poco, dijeran algunos. Vamos a hacer el método que dicen otros cuando de repente, no es en este caso, pero en algunos casos dicen que cuando uno viene preparado, tiene que dar una plática, hay que improvisar. Dicen que cuando se improvisa, una de las técnicas es el PPF, es decir, pasado, presente, futuro. Empezar a hablar del tema relacionado al pasado, luego al presente y al final, con lo que se sabe o se conoce, empezar a mirar hacia adelante para ver cuál puede ser el efecto. Y de ahí tiene uno bastante información como para poder sacar un tema. Pero, solamente tomando una línea de tiempo, vemos en Génesis 2:7, porque desde el principio se está hablando al niño. Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Sopló, el Señor sopló para que haya vida. Vamos más adelante al Salmo 33:6. No vamos a jugar, pero vamos a aplicar un poco el esgrima aquel, hermanos, que hace algunos años hacíamos y que de repente, a ver quién encuentra más fácil esta cita y de repente. En casa seguramente, hermano, hermana, habrá más de una persona. No se angustie, dígale, tú busca la primera cita, yo busco la segunda. Los que estamos en aprieto somos los que estamos aquí, porque estamos de manera independiente y un poco distanciados y cada quien tiene su propia Biblia. Los más abusados, vamos a decirlo así, pero no lo es, tienen el celular y es más fácil agarrar la búsqueda, ¿no? Pero bueno, hermanos, el tema es, el punto aquí es, busquemos. Vayamos a la Biblia. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Y nuevamente vemos esa figura de que el Señor, Dios en este caso, sopla. Y nos vamos más adelante a Juan 20:22. Acto seguido, perdón hermanos, estoy leyendo la nueva versión internacional, a lo mejor no coinciden algunas palabras, perdón por no haber hecho esa apreciación. Juan 20:22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y entonces vemos o confirmamos que el soplo, que el aliento, que una voz de Dios hace muchas cosas. Da vida, con él crea las estrellas, pero también nos da de su Espíritu Santo. Y entonces si hacemos un poco recorrido hacia atrás en nuestra mente, no creo que lo podamos hacer, pero si hubiera algún psicólogo que de repente dijera que sí se puede, a lo mejor nos va a hipnotizar y a lo mejor nos va a hacer un análisis retrospectivo y nos va a llevar hacia atrás cuando éramos chicos y nos van a decir que teníamos muchos apegos y que, bueno, tantas cosas que ahora uno dice o que de repente uno escucha, pero nos va a llevar a un punto tal en el cual decir, bueno, casi acuérdate
cuando te concibieron tu padre y tu mamá. Pareciera como que Dios en ese momento estaba y sopló a esa pequeña célula del varón para que pudiera juntarse con esa célula de la mujer. Y entonces el Señor sopló, el Señor dio la vida. Y a partir de ese momento, la vida empieza a crear. Pudiéramos decir, desde el punto de vista espiritual, que desde ahí empezamos a nacer. Perdón, físico. ¿Sí? Entonces, el Señor sopla. A mí lo que me llama la atención es en el Salmo 33, que por el soplo de su boca hace las estrellas. Yo me imagino si el Señor, y eso se los digo a todos mis hermanos pequeños que nos están viendo, si el Señor, hermano, hermanito, hermanita, sopla, le sopló, le sopló aquel hombre para ser vivo, imaginemos qué puede pasar si el Señor tose o estornuda. Digo, y acabamos de comprobarlo y lo seguimos comprobando desde hace un año para acá, porque son cosas de las que hoy, por eso estamos de alguna manera obligados a traer esta cosa aquí. Ya no se me ve ni mi barba, que me la dejé y me la pude recortar. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seguir lineamientos, pero porque yo, tan solo el hablar, y de repente depende de si el hermano habla fuerte, habla despacio, pero al final uno saca gotitas de saliva, ¿no? Pero cuando estornuda o tose, según lo que leí, esas gotitas, esa voz, esa fuerza con la que sale de la boca, según lo que leí, está entre 60 y 70 kilómetros por hora. Entonces, si el Señor es capaz tan solo con el soplo dar vida, y en este caso empezar el crecimiento y después el nacimiento de los bebés, de nuestros hermanos, de nuestros niños, ¿cuánto más hará el Señor si el Señor se decide a hacerlo, pero tose además? O estornuda. Eso es algo que de repente las Escrituras lo dicen. Está allí. Y eso es lo que hay veces que nos toca a nosotros como padres decírselo a los niños. Porque el niño va a agarrar y va a leer, y hablo aquí en el niño el sentido espiritual, chico, mediano, grande, adulto mayor, que va a agarrar la Biblia, va a agarrar la palabra, va a empezar a leer, pero no va a entender. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea. Creo que ayer lo decían, si no me recuerdo. De alguna manera, siempre que hablamos de la familia, y a pesar de que quisiéramos a lo largo de estos días, de esta semana, y centrarnos exclusivamente en el padre y en la madre y en los jóvenes y en los niños, hermanos, todos son familia. Y necesariamente cuando tocamos al padre tenemos que hablar de su relación con la madre y con los hijos. Y cuando tenemos que hablar de la mamá, lo mismo. Cuando hablamos con los jóvenes, igual. ¿Cuánto más cuando hablamos de un niño? ¿Cuánto más? Y hace unas 4 horas estaba viendo un documental en donde en Japón, claro que es otra cultura, muchos dirán, pero en Japón, ¿sí?, al niño que cumple sus 3 años de vida, hay algo que ellos le denominan el primer mandado. Y entonces el niño durante los primeros 2000 días de su vida, 1999 días de su vida, pues lo están llevando a las plazas, van y los acompañan los papás a comprar que el refresco, que la leche, y el niño va viendo. Pero cuando llega ese día 2000, que es el que dicen, ya tiene sus 3 años el niño, le dicen, necesito que vayas a la tienda. Va a depender hasta dónde, no que está lejos, pero esa es la cultura del día. Necesito que vayas a la tienda que fuimos o que hemos ido diario o que hemos ido cada 15 y por favor tráeme X cosa, algo que pueda cargar. No lo voy a mandar por 1 kilo de huevos porque no van a llegar los huevos completos, pero lo puedo mandar seguramente a lo mejor por un pan o por un agua ya embotellada, porque ahora es plástico, no se puede romper.
Y es tanta la insistencia, porque esa es la cultura del papá y la mamá hacia el niño, que el niño termina allí por ir. A sus 3 años de vida. Y dicen en este documental, que no sé si necesariamente es de la BBC o del Tlaxea, que son de las comunes, dicen que a los 3 años ya se considera un individuo íntegro, esa personita, ese niño, ese hijo nuestro. Porque a los 3 años ya aprendió a caminar, ya aprendió a hablar, ya corre, ya se puede comunicar. A esa edad tan corta, 3 años, desde el punto de vista secular, es capaz de hacer muchas cosas. Incluso, y lo mejor de todo, para los que son padres, madres, para los tíos que tienen algún hijo, un sobrino en casa. Y no estamos hablando de un hijo como un perrito o un gatito. Estamos hablando de un hijo, de una hija. Esta personita, a sus 3 años, incluso puede amar. A sus 3 años. 2000 días. Es una cultura diferente. Quizá aquí en México, donde estamos, yo no lo haría. Menos en la situación de pandemia en la que estamos. Pero incluso en eso, quitemos esas 2 variables. Ya no es el mismo tiempo, incluso aquí en México, en este mismo espacio, que hace 20 años, 30 años, 40 años que me tocó ser niño. Ya no es. ¿Y cuántos de nosotros añoramos? Añoramos no para que suceda, sino añoramos porque recordamos que hace algunos años, con nuestros mismos hermanos, con nuestros mismos padres, con nuestros mismos primos, en la iglesia, en las escuelas, podíamos salir a la calle. Y son las 11 de la noche y estamos aquí afuera, con 2 piedritas, los niños jugando una cascarita. Hoy ya no. Porque además se ha escuchado que hay mucha delincuencia. Y se escucha, ahora ya no un quédate en casa. En aquel entonces se escuchaba un alerta Amber. Regresemos a la palabra, hermanos. Marcos 5, 38, 42. Estamos viendo el contexto de Jairo. Jairo, que es el jefe de la sinagoga. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice, cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto. Antes de eso, ¿qué había pasado? Jesús estaba entre toda la multitud y de repente usted sabe la historia. Llega una mujer que como puede, se acerca, toca el manto del Señor. Estamos en esa situación. Y todavía está la escena allí, el alboroto, dijéramos. Cuando llega Jairo por acá, está quizá entre toda la multitud, como hoy pudiera ser a lo mejor un actor, una actriz, quizá un personaje político, y tratando de llegar, pero no puede llegar porque hay una barrera de gente que se lo impide tan fácil. Y entonces Jairo llega y le dice, Señor, ven a mi casa porque mi hija está mala. Pero entre todo el alboroto empieza esta lectura. Uno de los siervos de Jairo le dice, ya no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Y entonces Jesús se voltea inmediatamente y le dice, si tú ten fe. Y entonces seguimos el relato. Llega a la casa de Jairo y ve a todos que están llorando y daban grandes alaridos, dice la palabra, en esta versión que les digo, nueva versión. Y entra Jesús y dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto?
La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, porque él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cu, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y recordamos otra vez los pasajes de hace rato. El Señor habló, dijo unas cuantas palabras, no sopló, pero para nosotros pareciera que sí, porque no sé cómo dijera, Talita cu. Son palabras pequeñas, con un timbre y un acento muy peculiar. Pero se levanta. Y aquí hay cosas importantes de la familia que hay que rescatar hacia los niños. Están muchos familiares seguramente, muchos amigos de la familia. A lo mejor hoy sería el caso de que estuvieran compañeros, amigos de la niña, etc. Una niña de 12 años. Y hoy hubiera tanto alboroto. Pero el Señor llega y les dice que la niña duerme. Y todos se le abalanzan. Y entonces la escena, lo importante aquí es, los que están al cuidado del niño, de la niña, son los padres. Y toma consigo al padre y a la madre. No tomó a nadie más. Bueno, los discípulos, pero nadie de la familia. Ingresan a donde estaba la niña. Y a la niña le dice una voz, y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Y nos habla de la educación que tiene que recibir el niño. La importancia de que la educación del niño es de los padres. Y regresamos ahorita, hace un rato, al tema de la Organización de las Naciones Unidas. Se reconoce que el niño no tiene la capacidad para poder ejercer decisiones propias, ni por su cuerpo, ni por su salud, ni por nada. Y el Señor aquí, eso no es algo nuevo de la ONU o de cuando se haya escrito eso. El Señor y la palabra nos lo dice aquí desde hace muchos siglos. No hay que inventar el hilo negro. La palabra es fiel, es clara. Toma consigo al padre y a la madre, entran a ver a la niña, hace el milagro y los padres les dice. Obviamente todo el mundo se iba a enterar porque iban a ver atrás a la niña despierta, caminando. Pero esa es responsabilidad del padre y de la madre, dar la educación. El Señor da el aliento, da la vida y entrega esa vida a un padre y a una madre. No a un padre y a un padre, y no a una madre y una madre. La entrega a un padre y a una madre porque ese es el vínculo familiar. Más adelante vemos en Lucas 11:13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues, si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Y no, hoy no estamos en una sociedad, al menos aquí en México, pero existen ciertas características, ciertas personas que de repente a lo mejor están un poco mal mentalmente, porque hay maldad, hay que reconocerlo, hay maldad, ¿sí? Pero el ser humano, el mexicano, principalmente es caracterizado por eso, por la amabilidad, por lo caluroso, por extender la mano de aquel que viene. Quizá no al interior, quizá no a mi pareja, quizá no a mi conocido, pero todo aquel que viene de fuera siempre habla así del mexicano. Y la palabra nos dice, si aún ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Y no estamos hablando, o la palabra no dice de que usted es bueno con su hijo al darle un iPhone.
No estamos hablando de eso. La palabra no dice eso. Estamos hablando de la educación, de los valores que se le inculcan al niño, de los valores que recibe el niño. Segunda de Timoteo 3, 14, 17. El contexto es que Pablo le envía una carta a Timoteo, y usted la sabe también, la recordará seguramente. Y Pablo le escribe a Timoteo: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y después nos dice, ¿por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir y bueno, instruir en justicia. Pero eso no es todo, no es para eso, porque el fin no es ese. Ese es el medio, pero el fin es a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda la buena obra. Y entonces recordamos otra vez, os escribo vosotros padres, os escribo vosotros jóvenes, os escribo a vosotros niños, hijos. Porque desde la niñez, desde que llegaste, se abrieron las puertas y llegaste al Señor. Desde ese momento en que empezaste a recibirlo en tu corazón. No fueron seguramente, aunque hayas llegado a una edad temprana y ahora que estás más maduro, hermano, hermana, no fueron esas historias que muchos dicen de aquel Jonás con un pececito, de que el rey entró con un burrito. No. Hoy podemos seguir diciendo como esa cita que estamos, que es la base de esta semana. Porque habéis conocido al que es desde el principio, porque hemos vencido al maligno, porque hemos conocido al Padre. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Preguntarán algunos de mis amigos que están viendo desde el otro lado. Un oído atento, ¿para qué? La palabra se refiere, el que tenga oídos, que oiga. Samuel 3, 1, 9. Vamos a regresarnos un poquito para irnos un poco más rápido. Pero Samuel, un joven, un pequeño, que también más o menos estaba por ahí de los 12, 14 años. Él está ahí en el santuario. Se fue a dormir. Y entonces, de repente, dormido, pero digamos que la luz está prendida porque no la apagaron en la noche, escucha una voz. Dice en su versículo 4, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, Samuel respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Y de nueva cuenta le dice Elí, no, Dios no te llama. Y regresa Samuel y seguramente reconcilia el sueño porque seguramente era muy noche, seguramente se acostó muy tarde y no jugando videojuegos, se acostó muy tarde porque tenía cosas que hacer en el santuario, porque él estaba exclusivamente dedicado a las cosas del Señor. Y le vuelve a llamar el Señor. Y otra vez Samuel responde, aquí estoy. Y se vuelve a parar y vuelve a ir a donde Elí. Y le vuelve a preguntar. Y Elí lo manda a dormir otra vez. 3 veces sucede así. Y al final Elí comprende. Elí comprende que es Dios el que le está llamando. ¿Por qué no comprendía Elí? Muchos dijeran que porque la cultura de aquel entonces, Elí era mayor y solamente los únicos exclusivos del pueblo de Leví que estaban dedicados a la adoración eran mayores. Los demás tenían que ir creciendo. Pero eran mayores. ¿Cómo un niño podía escuchar o podía estar al tanto? Igual
igual que aquel niño que estuvo con todos los fariseos, con todas las personas cultas, aquel Jesús hablando de la ley. Igual. Esa es la niñez. Aquí, en el pueblo de Dios. Un oído atento. Un oído atento que incluso escucha el susurro. Un ojo atento que incluso ve. Escucho al Señor. Algunos dirán, porque voy en el bosque y escucho pajaritos. Y es la creación del Señor. Pero a lo mejor también el Señor te está diciendo, ven, ven, trabaja para mí. Y eso no alcanzamos a escuchar porque a lo mejor está en una frecuencia muy baja. Y también hay que tener ojos para ver. Y muchos dijeran, me nació mi hijo, estoy feliz y contento. Porque dicen muchos que un niño viene a decirnos que Dios aún no se olvida de nosotros. Pero no es solo eso. Y tampoco es como aquellas caricaturas que veíamos de ver más allá de lo evidente. Es tener ojos para ver todo el contexto, todo el panorama. El Señor nos abrió los ojos para eso. Lucas 9, 46, 48. Lo más importante aquí. Lo más importante también en el reino. Ya leímos en Marcos que Dios les dice, dejad a los niños. No los apartéis porque de ellos es el reino de Dios. Y aquí se reafirma. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Y contrasta con lo que vimos en Samuel. Un Elí mayor que quizá en su cabeza estaba pensando, ¿cómo le está llamando a un niño? Yo tuve que llegar a 80 años, 90 años para escuchar, para que me tomaran en cuenta incluso en la iglesia. Y a este niñito que va llegando, Dios le habla. Y Jesús toma a este niño y lo pone a su lado. A su lado. Así como Él, que ya ascendió, está al lado de Dios Padre. Es un lugar muy importante. Muy, muy importante. Primera de Pedro 2, 1, 3. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Y nos invita la palabra a que la deseemos como aquellos niños recién nacidos desean la leche, que lloran, que no saben hablar, pero que se están moviendo, que de repente se escucha un y no sabemos si le duele la pancita, si está mojado, si está acalorado o si tiene hambre. Pero ahí están dos personajes y nuevamente referimos al padre y a la madre. El niño desea y ahí está la madre, que es la iglesia. La iglesia que no ha cesado de llevar la palabra, ya sea de forma física, por medios electrónicos, ya sea en la casa en donde esté ahorita, hermano. Allí en donde estamos.
Allí estamos deseando todavía como niños. Finalmente, en Lucas 10, 19, 22. El contexto ya es a los padres, a las madres, a los jóvenes. En este caso, a los discípulos. Jesús les dio autoridad para entrar a lugares y expulsar demonios y curar enfermedades. Y en estos versículos leemos: sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Es como cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista está encerrado y le dice a sus discípulos: vayan y pregúntele si Él es el Mesías que habría de venir. Y Jesús le responde: ustedes han visto, se han curado enfermos, se han sanado, ha habido resucitaciones, etc. Y ya van de camino y los detiene y los confronta. Y les dice a todos, a ellos y a los que estaban con él: ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿Qué veniste a ver hoy, jueves, a las 8 de la noche? ¿Qué veniste a ver? ¿Veniste a ver a lo mejor un culto que está con el rol de niños y a lo mejor una obra teatral? Que a lo mejor venga yo y te diga: hermano, hermana, amigo, amiga, ayer me tocó ir al Hospital Infantil de México porque a mi hija le hicieron estudios de sangre. Y lo que recordé, porque ya se me había olvidado, es que cuando entras a esa parte del laboratorio, como son puros niños, tienen que hacerlo ameno. Y entonces, en el consultorio número 1, dijera la catafixia, tenemos ahí el dibujo de los Monster Inc. En el consultorio 2 tenemos a Los Increíbles. En el consultorio 3 tenemos, y empecemos a hablar de parafernalia. No. ¿Qué salisteis a ver? Hoy, ¿qué venimos a ver? ¿Qué venimos a escuchar? Venimos a hablar del rol del niño que es el más importante en la iglesia. Hoy el mundo lo sabe y por eso al niño los juguetes, los dulces, la ropa, le ponen figuritas de Disney. A los juguetes los hace bonitos y con colores que les llamen la atención. El mundo lo sabe, porque saben que están abarrotando las tiendas de juguetes. Es más, uno va a comer a un lugar, fonda, restaurante, lo que sea, y al niño tiene su menú especial. Y los tenis Nike que le pueden comprar al bebé recién nacido, que no sabe caminar, pero le compran sus tenis Nike, ¿cuáles están? 4,000, 5,000 pesos. No sabe caminar el niño, pero se los compran. Y el mundo lo sabe. El mundo hace algunos años, y lo hemos dicho, nos tiene vigilados, dicen algunos. Y entonces saben, casi si uno les decía alguna vez que si tienen activado su GPS y todo en su celular, que también lo traigo, ¿sí? Entonces saben el recorrido que usted realiza, cuánto tiempo pasa y le empiezan a bombardear. Hoy ya están pensando en hacer, comentábamos creo que hace un par de semanas, un Facebook para niños. Hoy las redes sociales están abiertas para todos, incluso para niños. Hoy hay niños muy ágiles que agarran ese dispositivo y le saben mover mejor que uno. Hoy hay niños que tienen su cuenta de TikTok, su cuenta de Facebook, porque ya saben cómo hacerle. Saben esos trucos y esos recondijos, porque le ponen que no son del año 2000 y cacho que nacieron. Le ponen que son de 1980. Y entonces el candado de seguridad los deja pasar. Y ya una vez abierta la puerta tienen
acceso. Hay algunos también que de repente están en YouTube y sus búsquedas son la Biblia, son cantos. Gracias a Dios por estos niños. Pero eso no significa que esa red social, que ese YouTube, cada vez que uno busca, le mande. Y nos decía nuestra hermana el lunes, si no me recuerdo, que ha habido casos en que uno de repente entra al buscador, busca algo X, y por poner X, salen otras cosas. Y el mundo lo sabe. El mundo a todo eso le llamaba el análisis de toda la información y le llamaban el Big Data. Pero ahora se dieron cuenta que lo más importante, haciendo la analogía, que lo más importante no es el Big Data, no es toda la data, es el Small Data, lo más pequeño. Porque dentro de todo el mundo de información y de datos financieros, un solo concepto es el que más se vende. Y en eso apuntalan y disparan ventas. Lo más pequeño. Y ya hemos hablado que la estrategia del enemigo es esa. Divide y vencerás. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada. Tiene que seguir estudiando. Tiene que dejar de ser ese niño espiritual. Tiene que empezar a comer sólido. Es una labor ardua. El Ministerio de Educación tiene algo muy importante que hacer, que lo está haciendo. Necesitamos tener más alcance, no solo por nuestros niños, sino por los niños que están afuera de estas 4 paredes y de las 4 paredes en donde en este momento se encuentra, hermano, hermana. O dentro de ese lugar en donde usted vaya en el vehículo y va pasando por muchos lugares. Nos hemos preocupado por la iglesia. Nos hemos ocupado en la iglesia. Hace algunos meses, más de un año, que salíamos en nuestros vehículos y de repente abajo de un puente o de repente en el semáforo, niños. Hoy, nuestro pretexto es que hemos estado guardados. Yo no he visto niños afuera, más que 2, 3 que tengo en mi casa. 4, 5, 6. Y 7 conmigo también. Ese niño no debe, esta persona, este creyente no debe de ser como todos, aquel 30 de abril, en el que todo mundo inunda la red con su foto infantil, en donde yo pongo mi foto en blanco y negro cuando estaba chiquito y esa es mi foto de mi perfil. No. Tenemos que trabajar. Hay mucho trabajo por hacer. Hay muchos impedimentos también. Tenemos limitantes también. Pero todos tenemos que estar agarrados y tomados de la mano del Señor. Porque solo Él es quien nos va a dar de esa mies y nos va a permitir cegarla. O al que le permita cegarla. Pero tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia. Que ese niño no sea como dice el mundo. Pregúntale al niño que fuiste si llegó a ser lo que eres. Así dice. No. Mejor hagamos algo con base en la palabra. El niño que crece sabiendo las Escrituras, la palabra de Dios, porque desde antes las conoció, porque fueron pie, porque fueron el cimiento de su educación, más que el de la SEP, más que el de una ingeniería o una licenciatura, que fueron el cimiento. Hoy, ese elemento, y se ve, es visible en muchos de mis hermanos aquí presentes y los que están también de aquel lado, que hoy también, siendo aún adultos, siendo mayores, no es que nos comportemos como niños, pero tenemos esa actitud de niño, de sed, de hambre, de querer no jugar, de querer invitar al niño a jugar con nosotros, de querer invitar a todo aquel que está afuera a estar aquí y a crecer juntos en la palabra de Dios. Oremos, hermanos.
Bendito Padre Celestial, te damos gracias de nuevo. Porque, Señor, tú nos amas. Tú nos guardas, Señor. Has permitido, Señor, que fuéramos concebidos. Nos permitiste, Señor, ser niños. Ahora, Señor, a los que estamos grandes, permítenos madurar, Señor, y crecer en tu palabra. Pero cuida a todas nuestras familias, Señor. Sé con nuestros niños pequeños. Señor, protégeles. Protégeles ya sea bien mediante las fuerzas del Padre y de la Madre, por las fuerzas de la iglesia. Pero también, Señor, tú interven en todas esas condiciones contrarias a tu voluntad, Señor, que se quieren imponer en las escuelas, en los países. Señor, manifiéstate de esa manera, Señor, cuidando siempre como lo has hecho a todos aquellos pequeñitos, bebés, niños de 5 años, 6 años, Señor, de la edad que sea, porque tú eres dueño de todo, Señor, porque tú lo puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén.